Hola, ¿cómo están? Soy María del Carmen Rubio y en esta oportunidad vamos a charlar sobre la edad cronológica y la edad biológica. Y como sabemos, la edad es un factor independiente de riesgo cardiovascular. Existe una diferencia entre la edad cronológica, determinada por el tiempo calendario, y la edad biológica, que definimos como el estado de rendimiento fisiológico individual que se correlaciona imperfectamente con la edad cronológica. La edad biológica es la edad que aparenta o que se desempeña o se siente y se encuentra influenciada por el estilo de vida, la genética y factores ambientales. La edad biológica puede medirse a través de pruebas genéticas, biomarcadores y pruebas funcionales. Las pruebas genéticas pueden determinar las variables asociadas con el envejecimiento, como el acortamiento de los telómeros, que se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Otro marcador utilizado es el nivel de metilación del ADN, que se relaciona con la expresión génica y varía con la edad. Se puede medir además algunos biomarcadores de la inflamación y del estrés oxidativo, ya que a medida que envejecemos nos inflamamos y nos oxidamos. Podemos tener pruebas funcionales como la velocidad de onda de pulso, que en definitiva es un parámetro de rigidez arterial que va aumentando con el paso de los años. Todos estos parámetros pueden aproximarnos a la determinación de la edad biológica. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, es un proceso biológico natural que ocurre en todos los seres vivos y se refiere al deterioro gradual de las funciones fisiológicas y mentales del cuerpo humano. Esto ocurre a medida que va pasando el tiempo y este proceso es inevitable y afecta a todas las personas, aunque la velocidad y la intensidad del proceso pueden variar a partir de factores genéticos y ambientales. A nivel celular, el envejecimiento se debe en gran parte a la acumulación de daño molecular y celular con el tiempo, y esto se traduce en un cambio en la expresión génica y por ende en la síntesis proteica y además en los componentes celulares, afectando las funciones de reparación y regeneración celular. Existen varias teorías que intentan explicar por qué ocurre este proceso natural e inevitable de envejecimiento en el cuerpo humano. Una de las teorías más aceptables es que el envejecimiento está programado genéticamente y sugiere que es parte normal del ciclo vital. Otra teoría es el daño acumulativo a lo largo del tiempo en las células y los tejidos. La oxidación también produce daño por el desbalance entre las sustancias oxidantes y antioxidantes que, como sabemos, disminuyen estas últimas a lo largo de la vida. La inflamación es otro proceso de desgaste y de daño celular. Y las modificaciones epigenéticas en respuesta al estrés ambiental generan modificaciones en la expresión génica y llevan al fenotipo senescente. Todas las teorías están relacionadas y tienen un sustento a partir de bases fisiológicas, moleculares y bioquímicas. En el envejecimiento vascular intervienen distintos mecanismos, entre ellos la regulación epigenética a través de la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas y la regulación transcripcional producida por los ARN no codificantes. Además, la senescencia vascular, el estrés oxidativo, que es un desbalance entre las sustancias oxidantes provenientes del metabolismo celular y de factores exógenos, y su relación con los antioxidantes. Por otra parte, las metaloproteinasas también juegan un papel importante en el envejecimiento vascular, que son las responsables de la proteólisis y de la autofagia, conjuntamente con el mecanismo de acortamiento de los telómeros que genera un envejecimiento programado.
Todos estos fenómenos conducen a un estado inflamatorio crónico que da lugar a la disfunción del endotelio vascular, dando paso a la aterosclerosis y a las enfermedades relacionadas con la edad, con un aumento de la rigidez arterial, un remodelado arterial y por ende las patologías que uno ve en el envejecimiento vascular, que van desde el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial. Siguiendo el efecto del paso de los años, vemos que el envejecimiento está relacionado con un estado inflamatorio. Las especies reactivas del oxígeno de las mitocondrias dañadas o disfuncionantes desencadenan la cascada inflamatoria mediada por la caspasa con aumento de interleuquinas. Otro marcador de inflamación es el factor de necrosis tumoral que, como podemos ver, se encuentra aumentado en los pacientes añosos en relación a los controles más jóvenes. El envejecimiento se relaciona con un aumento del estrés oxidativo. El metabolismo celular genera especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, lo que causa daño oxidativo y nitrosativo. Las proteínas afectadas por el estrés oxidativo experimentan modificaciones que impiden que puedan ser degradadas, recicladas correctamente. También se afectan las proteínas del citoesqueleto, causando daño estructural y alteraciones de la señalización. Al afectar las mitocondrias, el estrés oxidativo altera la producción de energía y el metabolismo. Afecta también la membrana celular y tiene la capacidad de afectar la integridad del ADN genómico al inducir mutaciones y causar modificaciones estructurales en las proteínas. Por otra parte, la acumulación de especies reactivas del oxígeno en la senectud conduce al daño del ARN mensajero y a la oxidación de lípidos y proteínas que posteriormente provoca una disminución de la función mitocondrial y en última instancia produce más estrés oxidativo. La disminución de la función mitocondrial y la respuesta al estrés oxidativo en el envejecimiento pueden contribuir posteriormente a las enfermedades relacionadas con la edad, que no solo serán las enfermedades cardiovasculares, sino también la obesidad, la demencia, la osteoporosis y el cáncer. El envejecimiento es un proceso complejo que afecta a todos los niveles del cuerpo humano, desde las células individuales hacia los tejidos. A nivel molecular, el envejecimiento se debe en gran parte a cambios en la metilación del ADN, a la disminución de la capacidad de reparación del ADN y a la pérdida de la integridad celular debido a la acumulación de proteínas mal plegadas. Estos procesos llevan a una variedad de enfermedades relacionadas con la edad, como las neoplasias, el Alzheimer, la diabetes, la insuficiencia renal y las enfermedades cardiovasculares. Los cambios a nivel proteico que se producen por el paso de los años, ya sea por efecto de la inflamación o del estrés oxidativo, se ven reflejados en la diferencia que existe entre el proteoma del joven y el proteoma del adulto. Las proteínas dañadas por estrés oxidativo en mitocondrias disfuncionantes no pueden ser degradadas y se van acumulando, generando entonces una proporcionalidad inversa en relación a los años de juventud en cuanto a proteínas normales funcionantes y proteínas alteradas. Un subproducto inevitable de la respiración aeróbica, las especies reactivas del oxígeno, en el nivel adecuado son beneficiosas y esenciales para la señalización celular normal y la inmunidad celular. En una célula que funciona normalmente, los antioxidantes pueden neutralizar adecuadamente el exceso de especies reactivas del oxígeno y de especies reactivas del nitrógeno, pero, sin embargo, una sobreproducción de estas especies
sin la posibilidad de ser contrarrestadas con los antioxidantes, puede causar daño oxidativo a los componentes celulares, ya sea proteínas, lípidos y ADN. Este fenómeno lo sufren las personas mayores y por lo tanto promueve la muerte celular anormal, la inflamación y posteriormente contribuye a las enfermedades relacionadas con la edad. Este proceso forma parte del envejecimiento, pero puede enlentecerse con una alimentación adecuada, con ejercicio. Es sabido que las dietas hipercalóricas tienen efectos epigenéticos que modifican la expresión génica. Por lo tanto, cambios conductuales pueden contribuir a un enlentecimiento del envejecimiento. Pero más allá de la oxidación e inflamación, estamos programados para envejecer. Y así tenemos la senescencia replicativa, dependiente de los telómeros o límite de Hayflick, que cuando la capacidad de división de las células se ha agotado en función del acortamiento de los telómeros, entran en detención del crecimiento y se vuelven senescentes. El fenotipo del envejecimiento vascular se caracteriza por un aumento de la rigidez de las arterias con una reducción de la dilatación dependiente del endotelio y la biodisponibilidad de óxido nítrico. El estrés oxidativo y la inflamación son dos mecanismos interconectados que subyacen en la disfunción arterial de la edad avanzada. La inflamación altera el factor nuclear Kb, produciendo alteraciones en la matriz extracelular, incluido aumentos en el contenido del colágeno y disminución o fragmentación de la elastina que contribuyen a un mayor endurecimiento arterial. En un círculo vicioso, el aumento de la activación del factor nuclear Kb también exacerba tanto el estrés oxidativo como la inflamación al transcribir enzimas oxidantes, citoquinas inflamatorias, moléculas de adhesión como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, proteína quimiotallente de los monocitos, con un aumento de la expresión de las moléculas de adhesión que contribuyen a la infiltración de células inmunitarias, como las células T y los macrófagos en los tejidos perivasculares, y estas células inmunitarias exacerban aún más la inflamación y el estrés oxidativo a través de la producción de citoquinas como el interferón y el factor de necrosis tumoral alfa. La reparación endotelial se logra mediante la migración y proliferación de células endoteliales maduras circulantes. Sin embargo, estas células están diferenciadas con una baja capacidad proliferativa y su capacidad para reemplazar el endotelio dañado es totalmente limitada. Las células progenitoras endoteliales son importantes contribuyentes de la reparación vascular endógena al participar en la regeneración endotelial, facilitando la reendotelización de las arterias lesionadas al reemplazar las células endoteliales disfuncionantes. Una amplia gama de cambios celulares internos y ambientales ocurren con el avance de la edad que deterioran el número de células progenitoras endoteliales en circulación y funcionantes en el sitio de la lesión. La generación, inmovilización y supervivencia de las células progenitoras endoteliales circulantes depende de la presencia de varios factores proangiogénicos que disminuyen con la edad. Además, la capacidad angiogénica de las células progenitoras endoteliales también se ve afectada con el envejecimiento debido a un aumento del estrés oxidativo, inflamación y la inducción de un fenotipo senescente. Un desequilibrio entre el daño y la reparación de las células endoteliales es el paso inicial en el desarrollo de la remodelación vascular relacionada con la edad. Las células progenitoras endoteliales se encuentran disminuidas, disfuncionantes y con menor supervivencia en los ancianos. Las modificaciones epigenéticas son cambios en la expresión génica que no implican alteraciones de la secuencia del ADN. Estos cambios pueden ser heredados de una célula a otra y pueden ser influenciados por factores externos como la dieta y el estilo de vida, o factores internos
como distintas patologías, como pueden ser las neoplásicas o las metabólicas, entre otras. A diferencia de los cambios genéticos, las modificaciones epigenéticas pueden ser reversibles en función de la metilación del ADN, que a su vez afecta la expresión génica. Sin modificarse el código genético, un mismo gen puede expresarse de distintas formas a partir de las modificaciones epigenéticas que se producen por tres mecanismos: la metilación del ADN, modificaciones en las histonas y los microARN no codificantes. Todos estos mecanismos pueden ser influenciados por factores del medio ambiente y estos pueden ser muy diversos, desde patologías infecciosas, pasando por la alimentación, el tabaquismo, la contaminación ambiental en sus distintas formas, incluso el contexto psicosocial es capaz de modificar la expresión genética. Estas células progenitoras endoteliales circundantes pueden aumentar en función de algunos cambios conductuales, como son el ejercicio. El ejercicio aumenta la movilización hacia la circulación desde la médula ósea de estas células y por lo tanto mejora la reparación del endotelio dañado y de la función endotelial. En el envejecimiento vascular se produce aumento de la inestabilidad genómica, que están asociados con aumento del daño del ADN. Una respuesta inadecuada a ese daño genera disminución de la regulación de las vías de señalización, incluida la vía de señalización del factor de crecimiento, las relacionadas con el gen cloto, que corresponden al cromosoma 13, relacionadas con el gen SIRC, que se encuentra a nivel del cromosoma 10, y además una disfunción de los telómeros. Esto genera aumento de la senescencia celular y desregulación de la autofagia, contribuyendo a un aumento del estrés oxidativo tisular y la inflamación, que en última instancia dan como resultado el deterioro arterial relacionado con la edad, fenotipo caracterizado por disfunción endotelial y rigidez arterial. Tanto el envejecimiento como los excesos de nutrientes actúan modificando el fenotipo y la función arterial. Así hay complejos enzimáticos que actúan en el balance energético de la célula, regulando la expresión de algunos genes involucrados en la lipogénesis. La proteína mTOR, implicada en la transcripción de los microRN, interviene en el citoesqueleto, en el tráfico de la membrana, en la formación de ribosomas, la regulación del crecimiento, la proliferación y la muerte celular. El gen alfa-cloto está ubicado en el cromosoma 13 y se traduce en una proteína transmembrana que, entre otros efectos, proporciona cierto control sobre la sensibilidad del organismo a la insulina y la homeostasis del calcio y está implicada en el envejecimiento. La expresión de este gen puede suprimir el estrés oxidativo y la inflamación, lo que reduce la disfunción del endotelio vascular y la aterosclerosis. Aumenta con el ejercicio aeróbico, mejorando la disfunción del endotelio. Se ha encontrado que en ratones con deficiencia de cloto manifiestan un síndrome que se asemeja al envejecimiento humano acelerado y muestra alteraciones con aterosclerosis extensa y acelerada. Además, inhibe la vasodilatación dependiente del endotelio y la angiogénesis, que se encuentra alterada, lo que sugiere que la proteína cloto puede proteger el sistema cardiovascular a través de la producción de óxido nítrico derivado del endotelio. La sobreestimulación de esta proteína en ratones prolongó su vida media entre un 19 a un 39% en comparación con los ratones normales. Los efectos antienvejecimiento de cloto también son consecuencia de una mayor resistencia a la inflamación y al estrés oxidativo. También actúan tanto el envejecimiento como las dietas hipercalóricas, modificando la expresión del gen SIRT1, que se localiza en el cromosoma 10 y que se expresa mediante una proteína denominada sirtuina 1 que interviene
en el silenciamiento y protección de los genes, conocido como el gen de la longevidad. La actividad de la proteína SIRT1 está directa o indirectamente controlada por el estrés oxidativo. La sobreexpresión del SIRT1 aumenta significativamente la viabilidad celular, disminuye la apoptosis celular y reduce la liberación de citoquinas proinflamatorias. Aquí podemos ver algunos de los ARN no codificantes localizados en el endotelio vascular y que se encuentran relacionados con la angiogénesis, con la modulación del factor de crecimiento del endotelio vascular, con las células endoteliales progenitoras, la inflamación, el tono vascular, entre otros, a partir de las modificaciones de la expresión génica. Algunos aumentan con distintos procesos cardiovasculares, como la patología coronaria o la arteriopatía crítica de los miembros inferiores, siendo potenciales biomarcadores de estas patologías. La senescencia celular es un proceso complejo y dinámico que consiste en detención irreversible de crecimiento y deterioro gradual de la función celular. La senescencia endotelial afecta la capacidad de la célula de repararse a sí misma, lo cual es esencial para mantener la integridad vascular y conduce al desarrollo de la disfunción endotelial, que tiene un papel importante en la patogenia de las enfermedades cardiovasculares. Las células endoteliales senescentes desarrollan un fenotipo secretor particular asociado con la senescencia, que afecta negativamente a las células endoteliales circundantes y distales, lo que facilita el proceso de envejecimiento y el desarrollo de trastornos relacionados con la edad. Los microARN son pequeños ARN no codificantes que tienen un papel importante en la regulación de la expresión génica a nivel posttranscripcional. Los microARN contribuyen a la senescencia de las células endoteliales. Con la edad, nos oxidamos, nos inflamamos, el ARN se desregula, generando disminución de la angiogénesis e inflamación. En el lecho vascular hay sectores con predisposición a la aterogénesis, como son las bifurcaciones. Las células endoteliales vasculares están sujetas a fuerzas hemodinámicas que pueden activar los mecanotransductores y regular la homeostasis. El estrés de cizallamiento oscilatorio proaterogénico y el estrés de cizallamiento pulsátil ateroprotector son dos fuerzas hemodinámicas vitales que modulan la función y disfunción de las células del endotelio vascular. El cizallamiento oscilatorio proaterogénico activa varias vías de señalización proaterogénicas y expresión génica, lo que da como resultado la promoción de condiciones patogénicas en las células del endotelio vascular. La mecanotransducción del endotelio genera cambios epigenéticos. El flujo oscilatorio proaterogénico induce la expresión y la acumulación nuclear de histonas desacetiladas, promoviendo la proliferación, inflamación y oxidación. El flujo pulsátil ateroprotector induce la exportación nuclear dependiente de la fosforilación de las histonas para disminuir los efectos sobre la proliferación, inflamación y oxidación. El gen SIRT1 se localiza en el cromosoma 10 y se expresa mediante la proteína denominada sirtuina 1, que interviene en el silenciamiento y protección de otros genes. Conocido como el gen de la longevidad, la sobreestimulación del SIRT1 aumenta significativamente la viabilidad celular, disminuye la apoptosis celular y reduce la liberación de citoquinas proinflamatorias. En el contexto de la aterosclerosis hay una serie de estímulos probables para la inducción de la senescencia del endotelio. Las áreas de estrés hemodinámico o flujo sanguíneo alterado, como las bifurcaciones arteriales o las curvas, como las arterias ilíacas y torácicas y el arco aórtico, son áreas de desarrollo de aterosclerosis. Está directamente relacionada a la disfunción del endotelio mediado por la mecanotransducción que impacta en la expresión génica. La célula vascular senescente
adquiere un fenotipo que va dejando huellas que pueden ser pesquisadas por distintos biomarcadores. Por ejemplo, huellas de inflamación en las metaloproteinasas de la matriz o en el factor de crecimiento diferencial 15 a nivel de las citoquinas o a nivel de las proteínas reactivas, o huellas provenientes del estrés oxidativo con las especies reactivas del oxígeno, o provenientes de los cambios epigenéticos mediante el acortamiento de los telómeros, la metilación del ADN o los microARN no codificantes. Cuando observamos la relación que hay entre los biomarcadores inflamatorios y el envejecimiento vascular, por ejemplo, la interleuquina 6, que es un biomarcador sensible de inflamación de bajo grado, y además se encuentra entre los mejores candidatos dentro de la familia de interleuquinas como biomarcador representativo de envejecimiento vascular, además de tener valor pronóstico. Y como podemos ver en este estudio, donde se dividió en cuartiles la concentración de interleuquina 6 en individuos de tercera edad y se comparó la supervivencia al año tanto en pacientes sanos a la izquierda como en pacientes con enfermedades relacionadas con la edad a la derecha, se observa que la mortalidad fue mayor en las concentraciones más elevadas de interleuquina 6, o sea que tenían un componente inflamatorio mayor. Y aquí se ve cómo de los niveles más bajos en los pacientes sanos de concentraciones de interleuquina, la mortalidad fue del 1%, siendo del 6.8% en los niveles más elevados de interleuquina 6, a pesar de que los pacientes eran sanos. Y la mortalidad en aquellos individuos con patologías relacionadas con la edad también fue mayor cuanto mayor fue el nivel de inflamación. Así, de los cuartiles más bajos, donde la mortalidad al año fue 2.9%, pasó al 15.8% en los cuartiles más elevados de concentración de interleuquina 6. En este estudio se evaluó en pacientes hipertensos de edad media la proteína C reactiva, que es otro marcador de inflamación, y su relación con la velocidad de onda de pulso, o sea, con la rigidez, y el envejecimiento arterial acelerado. Se analizaron 56 pacientes con una edad promedio de 48 más o menos 6 años y se observó que la proteína C reactiva fue un predictor sensible y específico de rigidez y por ende de envejecimiento vascular. Durante el envejecimiento y la aparición de la senescencia celular se produce una serie de cambios epigenéticos en las células, cambios en la expresión genética sin modificar la secuencia del ADN, que influyen en la metilación del ADN y que actúan como un switch que puede silenciar la expresión génica. El envejecimiento produce modificaciones de las histonas, que son proteínas que rodean en forma de ovillo el ADN, y se desenrollan permitiendo la accesibilidad a la transcripción de la información genética y da lugar al remodelado global de la cromatina que ocurre en el envejecimiento. Las modificaciones de la transcripción mediante los ARN no codificantes también juegan un papel fundamental en la senescencia. En la medida que envejecemos, nos inflamamos, nos oxidamos y nos metilamos. La metilación del ADN mediante la metiltransferasa 3A y 3B, ubicada a nivel de las islas de guanina, fosfato, citosina, pueden ser cuantificadas y determinar los distintos relojes biológicos que analizan los sitios de metilación de guanina, fosfato, citosina y dan lugar a la aproximación de una edad biológica. Existen kits que permiten cuantificar la metilación del ADN a nivel de los sitios guanina, fosfato, citosina y de esta forma permiten determinar aproximadamente la edad biológica del individuo, que puede coincidir o no con la edad cronológica, en más o en menos, dependiendo de la carga genética individual y del medio ambiente.
Habíamos comentado sobre la senescencia replicativa que depende del acortamiento de los telómeros, pero hay otro camino hacia la senescencia que es la senescencia prematura, inducida por estrés, que es un proceso independiente del acortamiento de los telómeros y es una respuesta rápida caracterizada por un daño aleatorio en el ADN del genoma seguido de modificaciones transcripcionales. Este estrés puede ser dado, por ejemplo, por patología oncogénica, por estrés metabólico, la inflamación o el estrés oxidativo. Y en este estudio realizado en adolescentes obesos o diabéticos tipo 2, se puede ver cómo en un seguimiento a 5 años los aumentos de los parámetros de rigidez son mayores en los pacientes de obesidad y aún más en los pacientes diabéticos. Esto es un claro ejemplo de envejecimiento arterial prematuro. Y acá se puede ver en el mismo trabajo, en este seguimiento a 5 años, cómo también aumenta el espesor intimal en los pacientes obesos y mucho más en los pacientes diabéticos. La metilación del ADN juega un papel fundamental en las funciones de las células endoteliales, las células musculares vasculares, los fibroblastos y los macrófagos, y por ende juega un papel relevante en el envejecimiento vascular. Y estas implicancias en el proceso de envejecimiento vascular y los trastornos relacionados se han identificado con una serie de genes regulados a través del ADN en el desarrollo del envejecimiento vascular. La metilación del ADN es un proceso dinámico, reversible, modulado por la metiltransferasa y la demetiltransferasa. La metilación del ADN modula la expresión génica y media la biología de la célula endotelial y el desarrollo de su envejecimiento, y se encuentra involucrada en los procesos biológicos de inflamación, proliferación, senescencia y apoptosis, modulando además la actividad de los fibroblastos. La información genética puede expresarse o no con la metilación del ADN. Las histonas determinan la accesibilidad a la transcripción de la información genética, pero esa información puede ser regulada por el ARN no codificante a nivel post-transcripcional. El envejecimiento vascular está asociado a la desregulación de la expresión de diferentes microARN. La regulación de las proteínas sirtuina, codificada por el gen SIRT1 localizado en el cromosoma 10, es una histona desacetilada importante en la regulación de la función endotelial y el envejecimiento vascular. Algunos ARN no codificantes, microARN, pueden mediar un fenotipo vascular significativamente proinflamatorio que incluye, entre otras, la inflamación específica de las células endoteliales, además de la proliferación y fibrosis de las células del músculo liso vascular. Y se han identificado distintos ARN mensajeros no codificantes con capacidad de promover o inhibir funciones de senescencia, apoptosis, proliferación, angiogénesis e inflamación de la célula endotelial. Los cambios estructurales y los cambios mecánicos de la pared arterial mediados por el estrés de cizallamiento conforman el remodelado vascular con aumento de la rigidez arterial, aumento del espesor intimal y aumento también del colágeno. Esto, unido a los cambios funcionales con disminución del óxido nítrico, las modificaciones epigenéticas, la inflamación y el estrés oxidativo con la proliferación de moléculas de adhesión, conforman el fenotipo senescente de la pared arterial que conduce a la aterosclerosis.
La rigidez arterial es una manifestación de daño subclínico ligado al envejecimiento y proporciona un marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular. En el estudio óptimo se utilizó la velocidad de la onda de pulso como marcador de rigidez arterial y de edad arterial. Se evaluó el envejecimiento vascular acelerado, o sea, un aumento de la edad biológica, en una muestra de sujetos de América Latina con énfasis en adultos jóvenes. Se incluyeron 1.416 individuos de unos 12 países latinoamericanos y el envejecimiento vascular acelerado se observó en el 5.7% de la población, un 9.8% en adultos de 40 años o menos y un 18.7% en adultos menores de 30 años. Es decir, que estos individuos tenían una edad biológica a nivel de sus arterias que superaba la edad cronológica. En este estudio se evaluó la edad biológica mediante la metilación del ADN en los sitios guanina-fosfatocitosina. Eran pacientes hipertensos y se observó que el aumento de la presión arterial se asoció con un aumento de la edad biológica y por ende con una aceleración de la edad epigenética. Se han identificado modificaciones del ADN en las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el envejecimiento, algunas identificadas con la aterosclerosis y otras con la hipertensión arterial. Y se han estudiado y se están desarrollando drogas que actúan a nivel epigenético, modificando la metilación del ADN, las histonas y actuando sobre los ARN no codificantes, en vías de poder disminuir la influencia epigenética sobre el envejecimiento y por ende sobre las enfermedades cardiovasculares. De esta forma, actuando sobre el enlentecimiento de la edad biológica, o sea, en definitiva, disminuyendo la progresión irremediable del envejecimiento, podríamos enlentecer la aparición de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el envejecimiento, como la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, el aumento de la rigidez arterial, la aterosclerosis, el infarto agudo de miocardio, las arritmias, el accidente cerebrovascular y el deterioro cognitivo. Hay una edad biológica y hay una edad cronológica. Y esa edad biológica engloba a todo el organismo, por ende también engloba al aparato cardiovascular y engloba a las arterias. Y esa edad biológica arterial puede coincidir o no con la edad cronológica. Y aquí vamos nuevamente a hacer referencia a ese viejo aforismo que dice que el hombre tiene la edad de sus arterias. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.